Vamos a leer en la palabra de Dios, primeramente en el libro de Isaías, en el capítulo 49. Versículo 1 dice así la palabra de Dios. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Está hablando del Señor a su pueblo elegido, y dice que los llamó desde las entrañas y que puso en la boca de su pueblo como una espada. ¿Cómo es esa espada? Aguda, filosa. Y me dijo, versículo 3, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Es decir, el propósito del pueblo de Dios es que a través de la palabra de Dios que Dios le da, Él pueda ser glorificado. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No mucho. Pero yo dije, como yo también a veces digo, no sé si te pasa, pero a mí sí me pasa. Y me pasa seguido, ¿eh? Yo digo esto mismo. A veces hablo del Señor y hablo y sigo hablando y parece que cae todo en saco roto. No sé si te pasa. Dice, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Es como que hablo del Señor y no veo los resultados. ¿Te pasa? ¿Sí? No. ¿Te pasa o no te pasa? Algunos sí, bien. Eso está bueno porque me hace ver que no soy un extraterrestre. Soy uno más del montón. Pero qué lindo. Porque termina este versículo, pero mi causa está delante del Señor. Y mi recompensa está con mi Dios. Es decir, vea o no vea los resultados, yo confío, como dice Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía, porque así como llueve y la lluvia moja la tierra y la tierra produce fruto con la semilla, así también la palabra de Dios va a producir fruto. Vamos a otro versículo. Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. En el versículo 17 vamos a leer. Viene hablando el apóstol Pablo a los efesios acerca de la armadura del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar preparados y qué armas utilizar en la batalla espiritual? Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12. Leo el 11 para tener una mejor idea del contexto en el cual está escrito el 12. Viene hablando del reposo del pueblo de Dios y de algunos que no alcanzaron a entrar en el reposo. Por eso comienza el 11 diciendo: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, Señor, nos inclinamos delante de tu presencia, agradeciendo la lectura de tu palabra, agradeciendo el estar todos juntos, con el propósito, con el deseo único de escuchar tu voz y de que nos hables. Que esta palabra que leemos, Señor, sea una realidad en esta mañana en cada uno de nosotros. Que la palabra produzca el efecto que vos querés, Padre. Y que realmente podamos estar orgullosos de la palabra que nos has dejado, de la Biblia. Ayúdanos a poder ser obedientes, como leímos recién, de no caer en ningún ejemplo de desobediencia de seres humanos, sino que como Cristo fue obediente, así nosotros lo seamos también con la ayuda de tu Espíritu, Señor. En su nombre oramos. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca, yo creo que ya quedó claro el tema, ¿sí o no? ¿Qué se repetía en los tres textos que leímos? ¿Qué pasa? ¿Qué se repetía? La espada. Bien, pero decirlo más fuerte. La espada. Vamos a hablar de la palabra de Dios, que leímos en Efesios capítulo 6, versículo 17, que tomemos la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La mayoría acá sabe que yo soy una persona que hace años, por la gracia del Señor, estoy en las cosas del Señor. Y estoy, como dice mi señora, hoy cuando veníamos me mató, porque me dijo que era, no recuerdo, ¿cuál es la frase, amor? Pero un poco más y no me dice dinosaurio, ¿viste? Algo así me dijo. ¿Cómo? Anticuario. Ah, esa palabra, ahí está. Anticuario me dijo. ¿Por qué? Porque sí, es decir,
Yo crecí e iba a la iglesia siempre con la Biblia debajo del brazo. Cuando empecé a ir con la Biblia debajo del brazo, cuando me convertí, era como que sentía cierto, uy, pero si me ven mis amigos, hoy podemos zafar con el celular, está buenísimo el celular. Pero a lo que quiero llegar, esta es la palabra de Dios. Que no te dé vergüenza para nada decirle a los demás que sos un soldado. ¿De quién? Sos un soldado del Señor. Y que la palabra de Dios, esto es para honrarlo. Y que tenemos que estar orgullosos de manifestarle al otro que somos cristianos. No nos dejemos llevar por las cosas que vemos, ni por lo que dicen los demás. Porque los demás son muchos, muchísimos, son la mayoría. Y el Señor dijo que la mayoría van por la puerta ancha, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, ahí va. Y nosotros vamos por la puerta angosta, que es el Señor Jesús. Y si los demás tienen orgullo o no tienen orgullo, ¿sí? ¿Tienen orgullo? ¿Vemos manifestaciones de orgullo, sí o no? Sí, yo las veo. Bien, porque sigo no siendo extraterrestre. Aunque sea anticuario. Si los demás tienen orgullo por ir por el camino ancho y espacioso, más orgullo tengo que tener yo de ir por el camino que voy. Y no me tengo que avergonzar para nada, todo lo contrario, me tengo que enorgullecer de levantar en alto la Biblia. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, por encima de la palabra de los hombres. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿En qué mes estamos? Hoy, este mes se festejan muchas cosas, muchísimas. Día del Estudiante, Día de la Primavera, pero también ¿qué mes es? El mes de la Biblia. ¿Por qué es el mes de la Biblia? A ver, algún valiente. Yo sé que lo saben la mayoría. Se terminó de imprimir en español la Biblia del Oso en el siglo VI, 1569. La tradujo Casiodoro de Reina. ¿Se acuerdan? Sí, yo sé que se acuerdan. Se terminó de imprimir en septiembre y tenemos ahí uno de los motivos por los cuales festejamos el mes de la Biblia. Podemos hablar muchísimo de la Biblia, podemos levantar la Biblia y decir acá hay sangre de mártires. ¿Y decimos la verdad? ¿Sí o no? No tenemos idea de la cantidad de hermanos que dieron su vida para que nosotros tengamos la palabra de Dios en la versión que querramos. Que no se nos ocurra avergonzarnos de llevar una Biblia, sino que sea el orgullo cristiano levantar la Biblia y llevar una Biblia y obedecer
la Biblia. ¿Quién nos dio la Biblia? ¿Quién la dio? ¿Eh? Vamos. Javi, Dios, sin duda. ¿A quién se la da? ¿A cualquiera? Al cristiano. Y dice que la Biblia es una espada. Es decir, ustedes saben que cuando yo trabajaba, no es que dejé ahora trabajo también, no es que diga, bueno, este es un vago. No, trabajo. Lo que pasa es que ahora no cobro por mi trabajo. Cuando trabajaba, hice un curso, como todos saben, o si no toda la mayoría, hice un curso. En el curso nos enseñaron toda la característica del arma el cual yo iba a utilizar. Obvio que si alguien va a utilizar un arma, tiene que saber qué es lo que le van a proveer. El jefe, el que te va a dar, te va a proveer un arma, te capacita ¿para qué cosa? Para utilizarla. Y tenés que tener conocimiento del arma, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Y tenés que tener un conocimiento acabado, no superficial. Nos capacitaban y nos tomaban examen. Bueno, terminado el curso me proveyeron el arma. Y yo andaba con el arma. Durante los 30 años que presté servicios, estuve con el arma. Cuando me enrolé en las filas de mi Dios, después me di cuenta yo, ¿no? Que Él también me proveyó un arma. Y que Él también me capacita y enseña cómo utilizar esta arma. Y que es un arma espiritual. Y que así como yo me sentía orgulloso de vestir un uniforme y de representar una institución, más orgulloso me tengo que sentir de ser cristiano y de representar a mi Dios. Porque lo represento, ¿sí o no? Si digo que soy cristiano, ¿de quién estoy hablando? Que soy un pequeño Cristo, eso quiere decir. Que Cristo está en mí y que me muevo como si se moviera Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, quiere decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Y cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me movilizo? Lo que ve mi vecino, aquel que me cae bien y aquel que no me cae bien tiene que ver exactamente lo mismo. Porque yo estoy representando a alguien. Y me ha sido dada una armadura, pero sobre todo lo que vamos a ver hoy es la espada del Espíritu. Y que la espada del Espíritu es un arma poderosa, no me tengo que olvidar. Y que no me dé vergüenza, tampoco me tengo que olvidar. Y tengo que invertir ese concepto si en algún momento me pasa por la mente de que me da vergüenza andar con una Biblia, que lo puede invertir y que me dé orgullo andar con una Biblia. Porque es la palabra de Dios. Yo me muevo por todo lo que está escrito aquí. Y yo tengo fallas, pero trato de obedecer, pase lo que está escrito aquí. Tiene muchísimas figuras en la palabra de Dios, en la Biblia, muchas figuras.
El Señor Jesucristo dijo que era semilla, ¿verdad? Otra de las figuras es que es fuego. ¿Lo recuerdan? Jeremías, mi palabra como fuego. También Jeremías habla de que la palabra de Dios es como un martillo que quiebra la piedra de los corazones duros. Eso pasó conmigo. Yo me convertí leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Escuché de niño, crecí en una iglesia evangélica, crecí de niño en una iglesia, pero me convertí leyendo la Biblia. Y yo puedo decir que es verdad los pasajes que hemos leído. Que a veces parece que hablamos y no vemos resultados. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios para el cristiano tiene que ser el mapa del viajero. Es quien me dice a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Y yo tengo una meta definida. Mucha gente no tiene una meta definida en la vida. Esta semana, ustedes saben que uno, aunque quiera no mirar cosas de cómo está económicamente nuestro país, termina viéndolo, porque cualquier noticia que ve, pasan. ¿No les pasa? Y alguien decía, un analista político, dice, lo que pasa es que Argentina no tiene una meta, un rumbo. O sea, no sabe a dónde quiere llevar, improvisamos con esto, improvisamos acá, probamos una cosa, probamos otra. Yo digo, uy, qué distinto con el cristiano, ¿no? Porque yo tengo definido el puerto a donde voy, por la gracia de Dios. Sé a dónde voy. Tengo bien definido. Porque si no tenés definido el puerto, no sabés si los vientos que están soplando son favorables o son adversos. Si no sabés a dónde vas. Vos estás en el mar, sopla un viento para allá, te lleva. Para allá, sopla más viento, te lleva. Yo tengo definido a dónde voy. Por eso si alguna vez te pasa lo que me pasa a mí, de que parece que uno habla y uno quiere ver resultados ahí nomás. Y quiere verlos en grande. El Señor animaba a sus discípulos diciendo, no se turbe tu corazón, no se inquiete. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, a donde vas, hay muchos lugares. Yo voy a preparar lugar para vos y para todos los que escuchen. Y si me voy y preparo lugar, vendré otra vez, dice, y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dijo el Señor, ustedes también estén. Ese es el reposo. Hasta que ese momento llegue, vamos a caminar en contra de la corriente, vamos a nadar en contra de la corriente, ¿verdad? Y en ese nadar en contra de la corriente, sintámonos orgullosos de la palabra de Dios que nos ha sido dada. Nos fue dado para nosotros. Porque la Biblia es el pan que comemos y la tenemos que conocer. ¿Quién mencionó? A ver, ¿quién mencionó que la palabra de Dios es el pan? ¿Quién lo hizo? ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Estamos medios con modorra todavía. Mateo capítulo 4. ¿Lo leemos?
4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí siempre me llamó la atención este pasaje, pero es tema de otro estudio. El mismo Espíritu lo lleva para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que cita el Señor Jesucristo, que le responde a Satanás, está escrita en Deuteronomio capítulo 8. ¿A qué quiero llegar? Si nosotros no leemos, si no estudiamos, si no aprendemos a esgrimir esta espada, no vamos a estar capacitados ante las tentaciones. ¿Queremos resistir la tentación? Leamos, estudiemos, obedezcamos la palabra de Dios. Sintámonos orgullosos de invertir cada día en la lectura de la palabra de Dios. No caigamos en el conformismo, ni caigamos en la practicidad de copiar y enviar un mensaje si antes no lo hemos analizado y no ha hecho el propósito que Dios tiene en el corazón nuestro. ¿Me siguen? Suena duro, ¿no? Suena duro, pero a veces caemos en eso. Es como cuando preparábamos en la secundaria, bueno, yo lo hacía en el terciario cuando estudiábamos, y veíamos a un autor, copiar, pegar, ¿cierto? Es fácil. Copiar, pegar. Pero el proceso de aprendizaje es analizar y con mis propias palabras que yo diga lo que está diciendo ese autor. O sea, tiene que haber un proceso en mí. Con la palabra de Dios tiene que haber un proceso en vos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si vos querés animar a un hermano, a una hermana, a un enfermo, alguien está pasando una situación difícil, con la palabra de Dios, esa palabra tiene que pasar un proceso delante tuyo, en tu interior, y ahí va a producir el efecto que vos querés. Aunque la palabra puede producir efecto por sí sola, ¿verdad? Porque dice que si nosotros no hablamos, hasta las piedras hablarán. Va a producir el efecto, como dice Isaías 55:11, sí. Pero estamos hablando desde el punto de vista de un soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esta Biblia, con esta palabra? ¿Cómo tiene que producirse ese efecto en nosotros? La palabra de Dios sirve para defenderse y para conquistar. Así como la espada, la figura esa, servía para las dos cosas, ¿cierto? Para defensa y para atacar y conquistar. Si yo quiero conquistar, tengo que saber esgrimir la espada, la palabra de Dios. Tengo que conocerla si soy tentado. Una espada es un arma, como leímos, puntiaguda y filosa. Muy filosa. Y hay un ejemplo que me gustó y lo vamos a leer en Hechos capítulo 2. La primera vez que Pedro
predica el Evangelio con el poder del Espíritu, porque había acontecido Pentecostés ahí, y Pedro habla al pueblo. Vamos a leer desde el versículo, es el 37 el que quiero acentuar, pero vamos a leer un versículo anterior. Está hablando Pedro, al pueblo, predicando el Evangelio, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, este Pedro que había negado al Señor, que se había escondido, que le dijo: no, yo no lo conozco, no, debe ser otro, yo no estaba, dijo Pedro. Cuando una sierva dijo: no, me parece que este es uno de ellos, esto es uno de los seguidores de Jesús. Pedro dice: no, yo no fui. Este Pedro, con el poder del Espíritu, le dice al pueblo, enfrenta al pueblo y dice: ustedes lo crucificaron. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Notemos lo que dice el versículo 37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra que está en la Reina Valera como compungir es una palabra que está muy relacionada con la espada, porque quiere decir perforar hasta atravesar. Perforar hasta atravesar. Y se cumple lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto en los corazones de los hombres que no sea manifestada delante de su presencia. Así es la palabra de Dios. Ellos se compungieron de corazón. Esta espada del Espíritu cumple su propósito. La espada del Espíritu es un arma honorable. La espada del Espíritu significa que yo tengo que honrarla. ¿Qué quiere decir honrar? Darle la dignidad que se merece. Darle a la palabra de Dios la dignidad que ella merece. Porque no es la palabra del mejor economista del mundo, porque no es la palabra del mejor filósofo o intelectual del mundo, es la palabra de Dios. Y hoy se presta mucho más atención a cualquier economista, filósofo, doctorado en cualquier cosa, que a la palabra de Dios. Entonces nosotros somos lo que estamos hablando de la gente en general. Ellos pueden
escuchar, prestar oído a eso, tener oídos totalmente abiertos a lo que quieran decir. Pero nosotros tenemos que tener los oídos y el corazón abierto a la palabra de Dios. Porque la necesitamos y necesitamos capacitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser honrada. ¿Cómo honro la palabra de Dios? ¿Cómo la honro? Obedeciéndola. Obedeciéndola. Otro aspecto de la palabra de Dios es de doble filo. ¿Vieron que lo leímos? ¿Se acuerdan? Es decir, no es como un cuchillo, sino que esta espada es de doble filo. Y tiene la función de hacer dos operaciones al mismo tiempo. Porque para condenación o para salvación va a producir un efecto. La palabra de Dios, la Biblia, cuando vos hablás la palabra de Dios, cuando decís los textos que están acá en el poder del Espíritu, ¿para condenación o para salvación? Va a producir el efecto. La misma palabra va a producir el efecto que dice el apóstol Pablo a los corintios. Para unos resulta en olor de muerte y para muerte, y para otros en olor de vida y para vida. Y es la misma palabra. Gracias a Dios que los que estamos aquí hemos escuchado la palabra de Dios y que la hemos obedecido. Si hay alguien aquí que aún no cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, mi oración es que el Espíritu Santo esté obrando en ese corazón en esta mañana para que pueda ser atravesado totalmente por la palabra de Dios y recibir salvación. La palabra de Dios también, otra característica, que es un instrumento de victoria. La espada significa victoria. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos en Mateo 4? En el versículo 11 dice, después que recibe la tentación Jesucristo, 3 veces lo tienta. Lo tienta con las cosas de los ojos, la vanagloria de la vida. Y después, en el versículo 11, dice, entonces el diablo le dejó. Victoria. Y termina ese versículo 11 diciendo, y vinieron ángeles y... ¡Qué victoria!, ¿no? ¡Qué victoria! Apocalipsis 12:1, Juani. 12:11, perdón. Apocalipsis 12:11. Dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Victoria. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Victoria. Romanos 13:4. Otra característica de esta espada es que es un símbolo de autoridad y justicia. Justicia. Se habla mucho de justicia, ¿verdad? Esto es símbolo de justicia. La autoridad a todos los niveles
sociales, en todos los niveles, es cuestionada, ¿verdad? Hoy es cuestionada la autoridad, ¿sí o no? Sí, totalmente cuestionada, toda autoridad. Esto es símbolo de autoridad. Dice, ¿por qué servidor de Dios? Está hablando de un ministro, servidor de Dios. Dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué cosa? La espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra de Dios siempre, siempre debe ser utilizada con autoridad. Cuando un anciano, cuando un pastor disciplina a un miembro de la iglesia, no lo hace porque a él según lo que a él le parece. Lo hace en obediencia y con la autoridad que tiene la palabra de Dios. Si un padre disciplina, que debe disciplinar a su hijo, lo hace con la autoridad como padre y porque lo dice la palabra de Dios. Pero tiene que hacerlo como Dios quiere. Proverbios 19:18, por favor. ¿Tenés la NBI? NBI. Para los padres, es muy importante que en todos los niveles de la vida podamos aplicar esta palabra 19:18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Eso es duro, es decir, ¿tenemos que disciplinar a los hijos? Sí, sí, la Biblia dice. Dios a aquel que ama, disciplina. Y este pasaje tiene en la segunda parte, tiene dos interpretaciones. Primero, si no lo disciplinas, tu hijo puede ir a la bancarrota espiritual. Uno. Segundo, si lo disciplinas, tiene que ser moderado y en obediencia a la palabra de Dios, como Dios te disciplina a vos, con amor. No para descargar tu furia, tu ira, el momento que vos tenés, no es para descargarte la disciplina. La disciplina no es por vos, sino es para Él y de parte de Dios. Si un anciano, un pastor, toma medidas disciplinarias en la iglesia, lo hace en obediencia a la palabra de Dios. Y no porque a él le parece, o no porque él le tenga bronco en hermano, sino lo hace en obediencia a la palabra de Dios, que es la única autoridad nuestra. No hay otra autoridad mayor que la palabra de Dios. Obvio que tenemos que obedecer al pastor, a los pastores. Obvio que tenemos que obedecer a los ancianos. Pero ellos también están sujetos a la palabra de Dios. Solo la Biblia y solo la Biblia es el símbolo de autoridad y justicia para nosotros. Estamos viviendo momentos difíciles en Argentina y tenemos que cada vez más ser obedientes y guiarnos, pase lo que pase, por la palabra de Dios. Pero tenemos que hacerlo no como aquel soldado que va derrotado de la guerra colgando con su espada a la rastra. No, con el orgullo de saber
que nuestro Señor ya ganó la batalla y que nosotros somos soldados de Cristo. Así que, hermanos, que no nos dé vergüenza para nada mostrar la Biblia, por favor. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Hay algo que quiero, ha pasado la hora, pero quiero hablar de lo que hace el Espíritu. ¿Por qué se llama la palabra del Espíritu? Porque es un arma espiritual. Porque no tenemos lucha, y tenemos que decirlo, contra las personas. Sino estamos enrolados en una guerra espiritual. La persona, Dios la ama. Sea quien sea, Dios la ama. Y si en algún momento nos sentimos superiores a aquellos que aún no conocen la verdad, recordemos que nosotros también estuvimos perdidos. Yo también anduve en un momento de mi juventud sin rumbo. También buscaba en la política, buscaba en muchas cosas. Yo digo, ¿para qué estoy? ¿Qué sentido tiene la vida? Si podés vivir un tiempo lo que te da y después nada. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Para qué estoy acá? Yo también me lo pregunté. Y hay gente que está así. Pero que no nos sintamos superiores, sino que con la sabiduría del Señor hablemos de la palabra de Dios, que hay un por qué estamos acá. Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Yo siempre me acuerdo, y ya lo he dicho creo que 2 o 3 veces acá, un poema de Rubén Darío que me lo aprendí en la secundaria de memoria. Y se me viene siempre a la mente cuando toco estos pasajes. Porque Rubén Darío dice, y no saber de dónde vamos ni de dónde venimos. Y dice, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Es una expresión. El poeta tiene la habilidad de expresarlo así, pero es lo que mucha gente en este momento está sintiendo. Que nosotros, a través de la palabra de Dios y de esgrimir esta palabra, esta espada preciosa que nos ha sido dada, la utilicemos para la gloria del Señor. El que convence es el Espíritu Santo. Nosotros solo presentamos el mensaje, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, muy especialmente en esta mañana, si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesucristo, que tu palabra, Señor, pueda operar lo que tiene que operar en el corazón de esa persona. Que pueda hacerle ver que Jesucristo murió para darle vida eterna. Que Jesucristo está llamando
a todos a que procedan al arrepentimiento y que reciban por la fe en Él y en su obra salvación de sus pecados. Y a nosotros, Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos por si en algún momento sentimos un poco de vergüenza de andar con la Biblia, a sentir orgullo de poder levantar en alto tu palabra, sabiendo que nos guiamos solamente por la autoridad y la justicia que en ella está escrita, que es tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a poner por obra cada uno de ellos, aquellos que somos abuelos, padres, a los jóvenes, aquellos que están por tomar decisiones en cuanto a continuar estudio, aquellos que están por tomar decisiones en cuanto a noviazgo, aquellos que están por tomar decisiones en cuanto a trabajo, que todo lo puedan hacer obedeciendo y de acuerdo a tu palabra, para gloria de tu nombre. Señor, despídenos en esta mañana con tu paz, con tu amor y gracias por una vez más haber participado de la lectura de tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y te agradecemos en su nombre también. Amén.